Habéis leído Primera de Juan ya en vuestro tiempo devocional, ¿no? Vamos a abrirla y hoy lo que vamos a hacer es terminar de contextualizar lo que introdujimos la semana pasada, ¿vale? ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos haciendo una serie de reflexiones acerca de la importancia del tema de las sectas hoy día? Hicimos mención de algún sociólogo también y lo que vimos sobre todo es una definición a partir de la cual nosotros nos podamos apoyar para hacer nuestro estudio, paralelo con Primera de Juan y el tema de las sectas actuales, ¿vale? De lo que enseñan hoy día. Estoy nada más que intentando refrescar un poquito dónde nos quedamos. Y escogimos un versículo, porque ya vimos que había muchas definiciones de sectas, pero nosotros nos quedábamos con una definición que tenía apoyo en la Biblia, la definición que llamamos la definición teológica. Y escogemos un versículo en Primera de Juan, que justamente estaba al final de la epístola, en el capítulo 5, era el del versículo 19, creo recordar, ¿no? Y veíamos como Juan, pues, hacía una cosa muy sencilla, para que no nos guiáramos. Sabemos que somos de Dios, y los que no son de Dios están bajo el maligno, así de simple, ¿vale? Entonces ahí había una serie de reflexiones que hacíamos. En primer lugar, la reflexión acerca de la doctrina de la certeza, que es muy bíblica y que debemos de recordar, porque uno de los motivos por los que Juan escribe esta epístola era para cimentar nuestra comunión con Jesucristo, que puede tener peligro, de hecho tenía peligro cuando se puso a escribirla, hoy vamos a terminar de verlo, y puede seguir teniendo peligro hoy día. Nuestra comunión con Dios puede ser interrumpida. Entonces, Juan escribe esa epístola, la epístola primera, para cimentar a los hermanos. Yo os propuse un ejercicio, no sé si alguno habréis hecho, de subrayar todas las veces que en la epístola aparece la idea de ¿para qué? En esto sabemos, puesto que es una serie de frases que introducen una prueba objetiva que Juan va a exponer para cimentar nuestra experiencia espiritual, parte de la cual es también mística, vimos, la unción de la que habla Juan está en el contexto, cuando él habla de la unción, en el capítulo, esto se ve muy bien en el capítulo 2, por ejemplo, y en el principio del 3, pues él habla de esa unción que tenemos, esa presencia real que tenemos, pero también nos manda a corroborarla con cosas objetivas, que podemos comprobar si nos engañamos o no nos engañamos. Esto es una cosa que no pasa de moda, por eso el Señor la ha incluido en su palabra. Podemos creernos muy espirituales y a la hora de verdad no pasar las pruebas más elementales que Juan expone en la primera epístola. Luego, este es un primer motivo que nos introduce en el motivo por el cual Juan escribe esta primera epístola. Sabemos que somos de Dios, doctrina de certeza, pero él también corrobora esa experiencia del sabemos. ¿En qué nos basamos para decir que sabemos? Y ya vimos que nosotros podemos articular esta epístola bajo 3 puntos fundamentales. Es una forma de presentar la epístola, no digo que sea la única, pero sí que es una que nos viene muy bien para nuestro estudio, insisto en la idea. Entonces, el primer punto podemos decir que es que el que verdaderamente está en Dios guarda sus mandamientos. Esta idea la encontramos en el capítulo 1, sin salirnos de él, A partir del versículo 7, pues veis esa idea desarrollada. La siguiente idea que él va a exponer es el amor a los hermanos. No se puede decir que amo mucho a Dios y no amo a los hermanos. No se puede decir que soy salvo y tengo a Dios en mi vida cuando resulta que paso de los hermanos y paso de congregar y paso de todo. Y tampoco podemos olvidar el tercer punto, que es en el que más nosotros nos vamos a acercar en nuestro estudio durante estos 2 meses, y es el punto de cuidado con los falsos maestros, lo que Juan llama aquí en su epístola los anticristos, los que se oponen a la obra de nuestro Señor Jesucristo y a su misma persona, porque como vemos y como vamos a ver a lo largo de las clases, hoy sin ir más lejos, pues cuando no lo niegan frontalmente, sí, lo que sí que hacen es deformarlo. Bien, entonces 3 puntos: guardar los mandamientos, el amor a los hermanos y ojo con las falsas enseñanzas. Esos son los 3 puntos básicos de la epístola y a través de ellos podemos movernos, ¿vale? Bien, pues hoy lo que me gustaría es que... otra cosa que me gustaría no pasar por alto acerca del versículo que vimos la semana pasada, en el capítulo 5, es que aparte de la doctrina de la certeza también está implícita ahí la doctrina de la filiación, es decir, de la pertenencia que tenemos nosotros al pueblo de Dios, si no, es que estamos bajo el maligno, así dicho a grosso modo, ¿vale? Y también esto nos habla un poquito de la doctrina de la presencia demoníaca, real que hay en el mundo, es decir, los que están bajo el maligno realmente están dirigidos por el anticristo en singular, como él hablará ahora luego en su capítulo
2, a partir del versículo 18, por ejemplo, él nos trae ese tema, y quizá volveremos a este pasaje en sucesivas clases. Bien, pues visto más o menos a grosso modo la introducción que hicimos, definición de sectas, la comparación de o somos de Dios o estamos bajo el maligno, esto nos daba pie a hablar de lo que era el misticismo o lo que era la vida basada en la autoridad de la palabra de Dios. Vimos dos vías, dos caminos, y como veremos, y ya os introduje, todas las sectas tienen un trasfondo místico debajo, y ya hicimos una crítica al misticismo. El misticismo era todo aquello que se basaba en ese acceso directo que cree el hombre que tiene a Dios, sin nada más que su experiencia interior. Se basa en el sentimiento del hombre. Él busca la verdad dentro de sí, y busca la divinidad dentro de sí, ese contacto directo con Dios. No necesita a Jesucristo, no necesita la obra de la cruz, no necesita la palabra de Dios, porque en fin de cuentas el misticismo le descubre lo positivo y el potencial que tiene dentro de sí, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí veréis como todas las sectas que vamos a ver, pues tienen ese apoyo. Y ahí vemos abajo de la mano del maligno, cómo usa ese material para elaborar muy distintas corrientes, muy distintas sectas, muy contradictorias entre sí, a veces dentro de una misma denominación, como es el caso de la que vamos a ver hoy, se contradicen entre sí y hace muy difícil hablar de un esquema básico de lo que es, por ejemplo, el gnosticismo, que es lo que veremos hoy, y es lo que más directamente está relacionado con la primera epístola de Juan. Bueno, y sin más introducción, ahora me gustaría que abriéramos la primera epístola de Juan, a los que no la hayáis abierto todavía, y leamos el principio. ¿Cómo introduce Juan esa interesantísima epístola? Mirad, una cosa que me llama la atención es qué poco diplomático se presenta, No dice, yo el anciano, como en las otras epístolas, por ejemplo, el anciano a la amada señora, no sé qué, en la segunda epístola, por ejemplo. No, aquí entra directo al trapo, podríamos decir. Y eso ya nos da un poquito la pista de cómo vamos a interpretar esta epístola, ¿vale? Cuáles los puntos que vamos a tomar de ella. Dice directamente, lo que era desde el principio, sin presentaciones, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. ¿Os dais cuenta que parece un poco repetitivo, Nada más empezar, siquiera. Parece que dice, mira, yo voy al grano, Es un poco, ¿no os parece? Un poco directo en su forma de introducir la epístola. Ni siquiera dice a quién va dirigida, Sabemos que va dirigida a la iglesia del primer siglo, por lo que ya vimos la semana pasada, pero ya se supone que los destinatarios de esta epístola saben quién les está escribiendo, porque ni siquiera él se presenta, y empieza a hablar del tema de lo que hemos visto desde el principio, de no sé qué, no sé cuánto, y muy repetitivamente, lo cual pues es una introducción muy interesante para permitirnos palpar el trasfondo de lo que siente Juan a la hora de escribir esta epístola y qué utilidad le podemos sacar nosotros hoy día, ahora, en cuarto, ¿vale? Ya hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, versículo 3, otra vez, lo que hemos visto, y tornali, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y ahora escuchad, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo esta parte la tengo subrayada en fosforito, porque es una de las partes más gloriosas quizás que podamos encontrar en la Biblia. En realidad, lo que está diciendo aquí es la razón última por la que el Señor Jesucristo vino a salvarnos. Si hablamos de una manera muy, muy elemental, podríamos decir que incluso el Señor Jesucristo no vino sencillamente a salvarnos de nuestros pecados. Hay un motivo más profundo todavía y se encierra en este versículo, y es que nosotros no solo hemos sido llamados a ser salvos, sino que además hemos ido a tener una comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y podemos, ver aquí la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que está apuntando ya desde el principio de la epístola Juan es la necesidad de cimentar bien a los hermanos que, por la reiteración en la que está incurriendo el mismo apóstol desde estos primeros versículos que estoy leyendo, me hace a mí pensar que hay un problema de ciertas dudas que está surgiendo en la iglesia, cierta incertidumbre. ¿Y por qué está motivada esa incertidumbre o esa desazón? ¿Por qué el apóstol incluso llega a decir ahora un poquito más adelante que está escribiendo esta epístola para confirmar nuestro gozo?
porque esto es lo que dice en alguna parte, ¿eh? Ahora mismo, creo que está en el primer capítulo. En la 4, Mira, exactamente, en el versículo 4, del primer capítulo. Dice, estas cosas os escribimos nosotros, en el original, nosotros os escribimos estas cosas para que nuestro gozo, no dice vuestro, no sé por qué Reina Valera está traducido como vuestro, pero en el original es nuestro gozo. El versículo es más inclusivo, en realidad. Es decir, lo que está afectando a una parte de la iglesia está afectando a toda la iglesia, y está hablando de la unidad. Este versículo, aunque parezca que no, está hablando de la unidad, porque el mismo apóstol se está integrando, no está diciendo vuestro gozo, está diciendo nuestro gozo, os escribimos, es un versículo inclusivo, digamos. Y este versículo inclusivo trasciende la época, el primer siglo. Evidentemente también nos está incluyendo a nosotros, el apóstol aquí. O sea que estas cosas os escribimos nosotros para que, en los mejores manuscritos dice, nuestro gozo sea cumplido. No está diciendo nuestro gozo, el que desde aquí os estamos escribiendo para que nosotros estemos gozosos, vosotros no, sino nuestro gozo esté cumplido, digamos. ¿Por qué? Porque está en peligro. En realidad, los creyentes están perdiendo gozo. ¿Y por qué están perdiendo gozo? Justamente por la infiltración de las falsas enseñanzas. Algunos están poniendo en el púlpito y enseñando cosas muy extrañas. Y además se presentaban como muy carismáticos, muy espirituales. Y yo esto no me lo estoy inventando porque ahora lo que vamos a hacer es un poquito sacar estas ideas de la misma epístola que nos da estas pistas. ¿Vale? Entonces, yo voy a hacer mención de algunos versículos sueltos para terminar de introducir la contextualización que vimos la semana pasada. Mirad, en primer lugar hay una crisis motivada por disidentes, y esto, el capítulo 2, versículo 15, nos apunta a eso, nos da pie para pensar eso. Dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué tiene que decir eso a una iglesia que es creyente, que ya ha tomado al Señor Jesucristo como su Señor? ¿Por qué algunos tienen que estar volviéndose otra vez al mundo? Porque esa corriente, ese espíritu se estaba infiltrando en la iglesia, además motivado por anticristos, porque los anticristos están presentes aquí en la epístola y Juan va a hacer mención de ellos. No améis al mundo. Parece una cosa muy elemental para decírselo a los creyentes, pero ya vimos que esta carta está destinada a nosotros los creyentes. Y a mí a veces me da un poco de desazón cuando desde el púlpito lo que sea se nos tiene que decir, no améis al mundo, pero ¿por qué tienen que decirnos eso? Pues hay un motivo detrás, como ahora veremos. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una lucha entre las cosas del mundo y las cosas espirituales. No hay posibilidad de casarlas. Bien, ¿quién estaba intentando cazar esto y convencer a los demás para que no tuvieran problemas con este tipo de enlace? Podríamos decir, de las cosas del mundo y las cosas de Dios. ¿Quiénes estaban haciendo eso? Pues eran místicos. Eran místicos. Una de las formas más primitivas que conocemos de los místicos son los gnósticos en concreto. No es lo mismo místico que gnóstico. Y ahora vamos a estudiar hoy el caso de la iglesia gnóstica, ¿vale? Iglesia gnóstica que ha existido desde el siglo I, II en adelante, luego en el siglo IV tuvo un bajón grande, porque allí reaccionó un poquito la iglesia, pero nunca terminó de desaparecer. Tuvo problemas en la Edad Media, por ejemplo, con los cátaros. Los cátaros eran gnósticos. Y eso ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y hoy día tenemos la iglesia gnóstica, por ejemplo, existe la iglesia gnóstica, también existe muy relacionado con todo este mundillo la masonería, existen los movimientos Rosacruz, todo eso que habréis oído hablar tiene ese trasfondo gnóstico. Y hoy vamos a tratar de desarrollar a partir de lo que nos dice Juan en su epístola qué cosas se pueden extraer de los gnósticos y de algunas otras fuentes que tenemos hoy día. Mirad, eran místicos, capítulo 4, versículo 1, por ejemplo, Juan apunta a ellos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Por qué? Porque estos se presentaban como verdaderamente espirituales y que traían un espíritu de la verdad que era además superior. Porque los gnósticos, en concreto, en la época que Juan está escribiendo, hay muchos grupos gnósticos y él en concreto está luchando contra unos que se llaman los docetistas. Docetistas vienen del griego dokein, que quiere decir apariencia. Y esa apariencia que era, que ellos predicaban a un Jesús que era aparente, que no se había encarnado, porque los gnósticos, una de las características que tienen, y esto es por influencia de muchas religiones, de los maniqueos, del platonismo mucho, de religiones de Egipto, de Persia, el gnosticismo ya existía antes de que viniera el Señor Jesús. No existía con el nombre gnóstico, pero sí esas ideas, que luego empezaron a cuajar. Y
que enseñaban básicamente que había un dualismo, ellos predican un gran dualismo entre lo que es el espíritu y lo que es la materia. Lo que es la materia es malo y lo que es el espíritu es bueno. Eso es una idea básica de los gnósticos, por ejemplo. Y luego, pues cada grupo gnóstico tiene sus consecuencias a partir de esta doctrina. Pero ellos presentaban con un lenguaje muy espiritualista, muy piadoso aparentemente, muy cercano a Dios, porque ellos presumían mucho de conocer a Dios, pues presentaban este tipo de extrañas doctrinas, de extraña cristología, interpretación del Señor Jesús, que Jesucristo realmente era bueno, pero realmente Él lo que había venido era para guiarnos, y Él no podía ser carne, porque lo bueno no se puede juntar con la carne es lo corrompible, ¿vale? Lo que va degenerando, lo que es malo en sí. Entonces, Jesucristo, si es Dios verdaderamente, no puede tomar contacto con la materia. Por tanto, los docetistas lo que decían es que Jesucristo era más bien una apariencia, no era carne y hueso real. Podéis enseguida extraer algunas conclusiones muy elementales y muy básicas que se extraen a partir de este punto. Por ejemplo, no existe la obra de la cruz, porque si Jesucristo no es carne, ¿qué es lo que fue crucificado ahí? Y por tanto, la doctrina de la expiación y las doctrinas básicas, la doctrina de la encarnación, la doctrina de la expiación, la doctrina de la resurrección, porque si no hay muerte tampoco hay resurrección. Todo eso se viene abajo. Y esto es lo que estaba ya desde el principio, no esperaron ni siquiera que pasaran los apóstoles, ya estas corrientes empezaron a cobrar fuerza en la época apostólica. Y además, no se hizo verdaderamente fuerte hasta el siglo II, esta corriente. Podemos pensar que, bueno, ahora con las epístolas de Juan y tal, y del apóstol Pablo que luchó contra ellos y tal, pues eso se solucionó. Pues no, nada más lejos de la realidad. Los caminos del Señor son inescrutables. No sabemos por qué, pero el caso es que lo que sí sabemos es que en el siglo II hubo incluso algunos que llegan a hablar de una época de oro del gnosticismo dentro del cristianismo, porque además podemos hablar de grupos gnósticos que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero lo que más afecta a la Iglesia es aquellos gnósticos que se hacían pasar por cristianos, porque además ellos se hacían pasar por seguidores de Cristo, pero es este Cristo extraño. Es uno de los muchos Cristos extraños que predicaban los grupos gnósticos. En concreto, los docetistas es este Cristo que os he presentado. Hay otros gnósticos que dicen que no, que Jesucristo verdaderamente era carne, era un hombre de carne y hueso, pero no era Dios. Si acaso hubo un espíritu divino que lo poseyó, Luego también están rompiendo la naturaleza esencial de nuestro Señor Jesucristo, el cual es hombre, 100%, es la doctrina de la encarnación y es Dios. Y esto, la palabra de Dios, pues está llena de esa doctrina. Entonces, estos otros grupos que enseñaban que Jesucristo era un hombre de carne y hueso, pero que le poseyó un espíritu, en fin, pues eso se llama el adopcionismo. Es otra corriente que había entonces. Otros sencillamente lo que dicen es que era un buen maestro, un iniciado. Eso es lo que todavía se sigue enseñando hoy en muchas, vamos a poner a partir de ahora comillas, en muchas iglesias gnósticas, ¿vale? Es un maestro, un iluminado, un adelantado, porque una de las cosas básicas que enseñan los gnósticos es que hay, aparte de esta dualidad entre el espíritu y la materia, pues es una dualidad que se transmite a una serie de jerarquías, podríamos decir. En el terreno espiritual hay algunos que hablan de multitud de dioses, la Trinidad no es ni más ni menos que 3 de los dioses que pueden haber, o también se puede hablar de una jerarquía dentro de los hombres también. De tal manera que yo siempre, bueno, aquí no hay pizarra, no os lo puedo dibujar, pero cuando Platón enseñaba el mito de la caverna, podemos representarlo en una pirámide. ¿Vale? Ahora os estoy dibujando en la pizarra una pirámide. Entonces los gnósticos lo que hacían era distinguir una serie de etapas en los hombres, y entonces en la base de esa pirámide podíamos poner los ilíricos que llamaban, o los materiales. Estos son los que no tienen acceso al conocimiento, porque gnosis quiere decir conocimiento, y este es el verdadero punto bajo el cual, el eje en el que se basa la salvación de los gnósticos. La fe ellos lo interpretan como algo inferior a esa gnosis. Bueno, pues en estos cristales ponemos aquí la base, bueno, pero así, y aquí están estos materiales, que estos son los que están destinados a perecer, digamos, ¿vale? No, son los burros, digamos, la plebe, vamos, esto es muy platónico, Entonces, a través del conocimiento se va ascendiendo. En la escala del medio podríamos encontrar los psíquicos, que son los cristianos,
los que basan su vida en la fe. La fe es una especie de amuletas infantiles que necesitan por no ser capaces de asimilar la gnosis. La gnosis, cuando se va haciendo, se llega a la cúspide, es la de los elegidos, Luego hay una jerarquía ahí. Esta es la primera jerarquía que aparece dentro de la Iglesia, Hoy podemos ver una jerarquía en muchas iglesias, que eso es una peste dentro de las iglesias, en realidad, porque ha separado lo que es el pueblo de Dios, que todos somos llamados a ser sacerdotes, y han hecho el pueblo de Dios y los religiosos, los profesionales, entonces se ha roto la vida de la Iglesia ahí. Bueno, pues la primera jerarquía que aparece en la Iglesia es gracias a los gnósticos. Y entonces estos, que recibían una iluminación especial, eran los que estaban destinados a iluminar al resto de los psíquicos, de los cristianos, podríamos decir, para ayudarles en ese ascenso que necesitaban. Proponían, por supuesto, nuevas doctrinas y algunos hermanos nuestros del primer siglo, pues ellos los rechazaban. Pero no podían evitar que dentro de la Iglesia el espíritu de la falsa doctrina estuviera desanimando a muchos. Por eso la preocupación de Juan cuando escribe. Y algunos estaban rechazando estas falsas doctrinas. ¿Y qué hacían estos iluminados, estos gnósticos? Pues lo que hacían era irse al mundo. Por eso la alusión a no améis al mundo, ¿vale? Se iban al mundo y tenían buenas migas con el mundo. El mundo los escuchaba. ¿Por qué? Porque eran del mundo, dice el apóstol. Lo tenemos ahí en el contexto del capítulo 2, versículo 15, ¿vale? No améis al mundo, tal. Porque ellos estaban yendo y además, como eran muy carismáticos, estaban teniendo mucho éxito y podían traer los frutos de estas conversiones, entre comillas, a la Iglesia y presentarlas como un fruto y una bendición de parte de Dios. Estaban aceptando a este extraño Jesucristo, estaban aceptando estas doctrinas de iluminados, que estaban superior a los apóstoles, superior a todos, y tenían gran éxito. ¿Dónde vemos el gran éxito? Pues por ejemplo en el capítulo 4, versículo 5, ¿vale? Ellos son del mundo, por eso hablan al mundo y el mundo los oye. El mundo los está oyendo. Ahora, esta ruptura que se estaba produciendo dentro de la Iglesia es la que producía la inseguridad de la que os aludía yo antes al introducir la clase. Y esta ruptura es la que producía esa congoja. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que, otra vez está hablando de motivos por los de la epístola, al principio de la epístola y al final de la epístola, para que sepáis que tenéis vida eterna, no lo dudéis, doctrina de la certeza, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios, no en los otros hijos de Dios que os presentan, o lo que sean. Para esto os escribo, el artículo 5, versículo 13. Luego esta inseguridad tiene que ser afrontada por Juan, y por eso está escribiendo e insistiendo tanto en este tema. Ahora, estos falsos maestros que ya están en la cúspide, estos gnósticos, estos iluminados que se basan en la gnosis, pues negaban que Jesucristo era el Mesías, como os acabo de decir, y esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 18, por ejemplo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Está hablando de que están surgiendo de dentro de la Iglesia. Los mayores problemas siempre surgen de dentro de la Iglesia. Por eso tenemos que estar atentos a lo que hay fuera, pero sobre todo a lo que hay dentro también, Estos, algunos que creen incluso que el anticristo en singular surgirá de dentro de la Iglesia, digamos, entre comillas, ¿vale? Bien, muchos salieron, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 22, del mismo capítulo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Luego está haciendo alusión a los que niegan que Jesucristo es el Mesías. Estos son los gnósticos. Y podemos también ir al capítulo 4, versículo 3. Como veis estamos yendo de un lado a otro porque en realidad toda la carta está enlazada. Capítulo 4, versículo 3. Él aprovecha cada punto para desarrollar en el contexto alguna reflexión, pero hay un hilo conductor en toda la epístola que no se rompe en ningún momento. Por eso estamos saltando de un lado a otro en el mismo tema. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, que dentro de la Iglesia los hay que están diciendo que Jesucristo no ha venido en carne. Estamos viendo en qué estoy basando lo que os digo acerca de las enseñanzas gnósticas. Estas enseñanzas además luego se han visto corroboradas porque lo que sabíamos de los gnósticos hasta hace muy poquitos años estaba basado sobre todo en aquellos que luchaban contra ellos, en los escritos de los padres de la Iglesia, básicamente, y en los escritos de, por ejemplo, Primera de Juan, en escritos de la Biblia. Entonces,
A partir de ahí extraemos pues las conclusiones de por qué dicen esto, pues porque hay alguien que está negando esto, pues estos son los gnósticos. Pero luego todo esto se ha venido confirmado porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial se ha encontrado una biblioteca de 13 códices, de 13 libros, en los cuales, yo tengo aquí la colección, ¿vale? A los que estéis interesados. Pues en los cuales son escrituras de gnósticos y vienen a confirmar que realmente lo que se sabía hasta el siglo XX, hasta 1945, que se descubrieron estos escritos, cerca de en Ammandi, no me sale nunca la palabra, es un lugar por ahí por el Nilo, por Egipto, pues ahí se encontró esta biblioteca de 13 libros gnósticos, que han sido libros apócrifos. El apócrifo, por cierto, quiere decir oculto. Los libros apócrifos están relacionados con las escrituras gnósticas, y a partir de mirar el boom que ha habido ahora con la literatura apócrifa, y a partir de ahí han sacado películas, y todo, y el Código Da Vinci, por ejemplo, tiene trasfondos paganos y apócrifos, de los gnósticos. Pues la gente tiene mucha sed de todas estas cosas porque la gente lo que quiere es novedad siempre, Eran como los griegos cuando Pablo se encontró con ellos, que lo que buscaban siempre eran cosas novedosas. Y por eso los gnósticos tenían siempre tanto éxito en el mundo. El mundo los oye, porque la gente más que la verdad lo que busca es saciar su apetito de novedades. Y ese es el problema que también hoy tenemos. Nosotros estamos llamados a predicar el mismo mensaje de siempre, lo que Juan empieza al escribir la epístola, lo que era desde el principio. No vamos a traer nada nuevo. Esa es la insistencia por la cual él empieza tan directamente y tan repetitivamente la epístola en cuanto a, otra vez, lo que hemos tocado, lo que hemos oído, lo que hemos tocado es material. Esto no tiene nada que ver con los gnósticos. Lo que hemos visto desde el principio no son nuevas revelaciones iluminadas y no sé qué. Esto es lo que os traemos. Esto es lo que está él empezando desde el principio de la epístola a dejar bien asentado. Bien, pues la literatura... mirad, algunos de los libros, porque no voy a leer los 13 códices, pero bueno, tienen títulos tan sugerentes como, por ejemplo, la oración del apóstol Pablo, el libro secreto de Santiago, el Evangelio de la verdad, el libro de Tomás el atleta, el Evangelio de los egipcios, el Apocalipsis de Santiago, el Apocalipsis de Adán. Todos estos son títulos apócrifos, lo digo porque a alguno os pueda sonar. Los Actos de Pedro y los 12 apóstoles, la Paráfrasis de Sem, el segundo tratado del Gran Sed, Apocalipsis de Pedro, etcétera, etcétera. Hay multitud de literatura de este tipo. Esta literatura, una de las características que tenía era que, bueno, era un tema favorito de los gnósticos porque siempre trataban de ocupar huecos que los evangelios habían dejado. Por ejemplo, de la niñez de Jesús, pues el Evangelio de Tomás, que es un libro apócrifo, o mira, no muy famoso, el Evangelio de Judas, ese que ha sido tan sacado a la luz últimamente, es un evangelio apócrifo, de los gnósticos. Bueno, pues, por ejemplo, en el de Tomás, creo recordar, se habla de aspectos de la niñez de Jesús, o milagros que no se narran en los otros evangelios, y hay mucha de esta literatura, cosas que nos suenan a los evangelios canónicos, pero enseguida mezclados con extrañas doctrinas, cosas muy raras. Una de las cosas muy llamativas, bueno, que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando estuve mirando el temario, es que hay grupos feministas que se aferran mucho a estas doctrinas de los gnósticos, cuando una de las cosas que hacen los gnósticos precisamente es de denigrar a la mujer más que ninguna otra cosa, porque ella es la herramienta a través de la cual las almas son encarceladas en cuerpos materiales, que son malos. Y hay un evangelio, creo que es el de Tomás, apócrifo, que llega incluso a decir que las mujeres jamás eran salvas y no iban a hacerse como los hombres, digamos. Por supuesto, el tema de las reencarnaciones y todo eso está muy unido al tema gnóstico. Hay muchos grupos gnósticos que creen en las reencarnaciones. Y bueno, pero seguimos en nuestra epístola, no nos separemos de ella. Estos falsos maestros se jactaban de conocer a Dios. Además, como estaban en la cúspide de la pirámide, pues conocían a Dios mejor que tú, que eres un creyente normal y corriente. Ellos son verdaderos maestros. ¿Por qué? Porque a través de esta literatura apócrifa, como os he dicho, quiere decir oculto, y quiere decir que cualquiera que los lee, su mensaje queda oculto, no tiene la gnosis necesaria para interpretar eso y sacar las enseñanzas. Para eso están los iniciados estos, los gnósticos, que son los que pueden hacer accesible este conocimiento. Entonces, uno de los temas favoritos de esta literatura es la aparición de Jesucristo, o de alguno de los apóstoles, a algún grupo gnóstico de estos, revelándoles estas doctrinas más elevadas que las que ya están en el canon y hacérselas accesibles, ¿de acuerdo? Entonces ellos luego se presentaban como estos espirituales que estaban más cerca de Dios. Cuando Juan dice hay que probar los espíritus, en esta misma epístola,
Y entonces ellos decían que amaban a Dios mejor, por tanto, porque tenían más conocimiento y estaban más cerca de Dios. Esto, como podéis comprobar enseguida, intentando ser un poco empáticos con nuestros hermanos del primer siglo, produce inseguridad, porque estos parece que conocen mucho de las cosas de Dios. Esta es la inseguridad que estaba dentro de la iglesia latente, y es la que Juan está luchando ahora en su epístola, contra la que está luchando. Mirad, capítulo 2, versículo 4, por ejemplo. El que dice, yo le conozco, refiriéndose a Dios, el que dice, yo le conozco, está poniendo las palabras de boca de los gnósticos. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, ellos mucho decir, yo lo conozco, pero luego de la palabra de Dios, ni plin, pues el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿De acuerdo? Vamos a ir ahora al capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, una de las consecuencias de la enseñanza gnóstica, y digo una porque hay, como vais a ver enseguida, distintas y contradictorias, una de ellas es que, como lo importante es el espíritu, lo que importa es la gnosis, el conocimiento, y eso es lo que salva. Por tanto, la ética, la moral, las obras es lo de menos. Lo importante es la gnosis. Son estos creyentes de Biblia, de Biblia y nada más que de Biblia. Pero en este caso ni siquiera de Biblia, el conocimiento. Bueno, pues entonces el amor a los hermanos es secundario. En realidad lo que importa primero es descubrir a Dios, tener comunión directa con Él, este acceso directo. Y eso es lo que los gnósticos enseñan. Entonces, Juan dice que no, que si tú no amas, que esto es muy, muy material, si tú no amas, tú no puedes decir que conoces a Dios, porque Dios es amor. Esa es la primera cosa evidente. Habían otros gnósticos, por el contrario, que decían que, esta es otra consecuencia, y esto es un paréntesis que os hago, que como lo importante es el espíritu y no la materia, pues no importa lo que haga la materia. Así es que vivamos, comamos y de todo, porque a fin de cuentas yo ya soy salvo. Esto también es una actitud que Pablo luchó contra ella, creo que fue en su epístola a los romanos, aquellos que decían, como la gracia de Dios es grande y amplia, pequemos, que no pasa nada, que ya hemos sido salvos. Pues esto es lo que los gnósticos ya, desde el principio también hay grupos que enseñan estas cosas. Por tanto, no importa lo que hagamos en el cuerpo. De hecho, la iglesia gnóstica, por ejemplo, de hoy, la iglesia gnóstica en concreto de Samael Aun Weor, que es un gnóstico que ha sido muy prolífico en su literatura, murió a finales de los 70, pero ha dado un gran impulso al movimiento gnóstico en nuestra época. Y una de sus enseñanzas dentro de la iglesia gnóstica es que a través de técnicas sexuales se podía llegar a un pleno conocimiento de Dios, la iglesia gnóstica. Bueno, esa es una de las muchas enseñanzas raritas que hacen, pero es consecuencia de que lo que hay en el espíritu no afecta a lo que hay en la materia. Hay otros grupos gnósticos que no, que dicen que como lo espíritu es lo bueno y lo material lo malo, lo que hay que hacer es separarse mucho de lo malo. Entonces son absolutos ascetas y muy rígidos y tienen sus ayunos, sus dietas, sus meditaciones, todo muy también en el mundo esotérico, muy relacionado y todo eso. Como veis, es contradictorio, pero partiendo de la misma doctrina. Seguimos. Se jactaban de conocer a Dios, de amarlo, capítulo 4, versículo 20, no sé si os lo he leído. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿por qué va a decir eso? Justamente por esto, por lo que os acabo de decir. Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Otra vez les está diciendo el apóstol mentirosos. No es muy diplomático el apóstol, que digamos. Directamente eres un mentiroso. Y no sé si Pedro o Pablo dice que hay que callarles y taparles la boca. Es decir, hay que expulsarlos incluso. Bien. Sí, ¿quién? Nada, pues continúo. Comente. Perdón, no quiero interrumpir. No, sí, decís. Tú estás hablando de los gnósticos como la iglesia independiente y demás, pero... No era independiente, ojo, ese es el peligro. Eso es lo que quiero decir, pero desde aquí lo estamos escuchando casi así. Y el peligro es que en ocasiones nos encontramos con gente así dentro de, yo voy a llamar, entidades evangélicas, legales, digo entidades evangélicas, sí, porque yo para mí no son iglesias y él sabe en alguna, en el que esa situación se da y además, entre comillas, basándolo en textos bíblicos. Como nosotros estamos cerca de Dios, tú como no haces esto, estás en el nivel inferior. Que es lo que de alguna manera tú lo has dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que el que está en el nivel inferior llega un momento que va a dejar el evangelio porque nunca va a llegar al nivel de arriba porque es que tú no sigues la autoridad, perdón, a mí me lo han dicho,
de los ancianos. Es que no puedo seguir la autoridad de los ancianos cuando estáis diciendo una cosa, a mí me vas a poner un ejemplo, de que me salte las leyes del Estado, porque la autoridad de los ancianos está por encima de la ley estatal. Perdón. Es que es muy peligroso. Bueno, yo lo que te agradezco es la aportación por si acaso me estoy explicando mal. Yo lo que os quiero recalcar, y esto es una cosa que efectivamente sigue dándose porque no han pasado los gnósticos, como os he dicho, es que estos gnósticos no hacían una iglesia aparte. Lo que hacían era grupos de élite dentro de la propia iglesia, que es lo que acomplejaban al resto de los hermanos, y por eso Juan les está escribiendo. Esto yo no sé si queda claro. Lo que están haciendo es grupos de élite dentro de la propia iglesia, es decir, supuestamente hermanos más espirituales. Y estos son los que tienen, digamos, la maestría y la autoridad como para... Pero no quiero decir que en la iglesia no haya que someterse a la autoridad establecida por Dios, que son los ancianos en este caso, o el pastor. Eso es otro tema. Hay que probar los espíritus, como dice el apóstol. Hay que probar los espíritus. Y lo que hacen estos grupos es arroparse esa autoridad y, sin embargo, desgajarse de la palabra. Han seguido la vía mística que vimos la semana pasada, no la vía de la palabra. Si la autoridad es la palabra, esta autoridad es bíblica, porque el Señor puso a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros ancianos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en lo que yo estoy apuntando es al peligro ese, de que son estos que se han arropado esa espiritualidad que es aparente, está diciendo el apóstol, porque no está fundamentada en la palabra, sino en su gnosis, en su gnosticismo, en su sentimiento interior, que no tiene apoyo bíblico, ¿vale? Creo que ha quedado subrayado, te lo agradezco por si acaso. Bien, fijaos, es más, ellos tenían esta íntima comunión con Dios, decían, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, como dicen estos, esto lo he dicho yo ahora, como dicen estos, lo que dice el apóstol en concreto es, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos otra vez. ¿Veis cómo a lo largo de todos los capítulos de la epístola está haciendo... Y no son indirectas, en realidad son directas hacia estos grupos gnósticos, lo que nos está dando apoyo para saber qué es lo que están enseñando los grupos gnósticos. Y yo estoy insistiendo mucho en la epístola porque aunque a lo largo de los siglos, incluso en la misma época, hay muchos grupos contradictorios entre sí, hay una serie de parámetros comunes que no han variado. Y entonces estas cosas que estamos viendo ahora en la epístola son las que se reproducen hoy día perfectamente en los movimientos Rosa Cruz o en la iglesia gnóstica que existe hoy día. La iglesia gnóstica, metéis en internet y ahí la tenéis. Tienen su sede en España, en Las Palmas, creo que es. En Las Palmas, ahora si luego da tiempo os pongo la foto del imperator, del jefe de la pandilla que digo yo siempre, que está ahí. Bueno, pues estas enseñanzas no han variado en su base, digamos. Bien, además hay más. Ellos decían que eran libres de pecado. Capítulo 1, versículo 8 al 10, capítulo 1, versículo 8 al 10. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. No os escribo un mandamiento nuevo, sino que el mandamiento antiguo que habéis recibido desde el principio y tal. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, escuchad, el que dice que está en la luz, como decían los gnósticos, que estaban en la luz, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es decir, ellos decían que estaban en la luz, que no tenían pecado y sin embargo estaban llenos de pecado. Y, bueno, quizá incluso llegaban a manifestar hasta desprecio por los hermanos que no les hacían caso. Esto lo podemos ver en capítulo 3, versículos 13 al 15. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, es decir, había hermanos que estaban siendo rechazados, estaba haciendo alusión al mundo, y estos tenían buenas migas con el mundo, luego los estaban rechazando. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos, otra vez la idea del amor a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿por qué dice eso? Todo aquel que aborrece a su hermano está haciendo referencia a estos, que se supone que son hermanos y están despreciando a los otros, porque no son capaces de asimilar sus altas lecciones espirituales. Estos son los gnósticos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es muy interesante cuando leemos la Biblia no leerla a veces muy deprisa, porque este versículo parece tan evidente que podemos leerlo muy deprisa, y sin embargo nos está hablando de una actitud que se está dando dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia
uno que supuestamente es un hermano aborreciera a otro hermano? ¿Esto os suena? Pues el que aborrece a su hermano es homicida. El Señor dijo, puede que tú pienses que no has matado a nadie, pero aquel que llama a su hermano fatuo, pues en realidad el listón de la santidad es muy alto. ¿Cuál es el... ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, siempre vamos mal. ¿Cuál es el problema fundamental? Bueno, muchos, como ya a estas alturas podéis ver, ya creo que una idea general de los gnósticos ya os estáis haciendo, ¿no? Pero ¿cuál es uno de los principales problemas que de hecho tienen los gnósticos y que siempre tienen los hombres? Incluso a veces nosotros tenemos ese problema, es que siempre empiezan por el hombre. Por eso Juan empieza la epístola hablando de Dios. Y la Biblia empieza hablando de Dios en el Génesis, no del hombre. Ni siquiera empieza hablando de las necesidades del hombre. No empieza diciendo, vosotros tenéis un problema que es el pecado y no sé qué, no sé cuánto. La Biblia no hace eso nunca. Lo primero que hace la Biblia es hablarnos de la santidad de Dios. El Antiguo Testamento, su gran tema es la santidad de Dios. Para luego introducirnos en el Nuevo Testamento es la obra expiatoria de Jesucristo, de nuestro Señor. Pero primero nos ha presentado lo que es la santidad. Porque en realidad nosotros podemos ir y predicar el arrepentimiento a los incrédulos y todo lo que queráis, y hablarles del amor de Dios y todas esas cosas, y no recibir respuesta, porque sinceramente quien recibe nuestra palabra no sabe de qué tiene que arrepentirse, si primero no le hemos hablado de la santidad de Dios. Nosotros mismos, si en verdad estamos en la fe, sabemos que no hemos sido hechos hijos de Dios, sencillamente porque un día nos levantamos y descubrimos que el amor de Dios es muy hermoso. No, primero hemos descubierto que tenemos necesidad de arrepentirnos. ¿Y de qué nos tenemos que arrepentir? Pues hasta que no hemos llegado a ver la santidad de Dios, no hemos descubierto nada de lo que tengamos que arrepentirnos. Porque efectivamente yo no he asesinado a nadie y yo no sé qué, bueno, alguna mentirijilla alguna vez se me ha escapado, pero no soy tan malo. ¿Os suena todo esto? Si Dios es bueno después de todo. Este es un problema que ha habido a partir del siglo XIX con las corrientes liberales en la Iglesia, que han predicado tanto acerca del amor de Dios y de que el hombre, como Dios le ama, Dios es amor sobre todo, prediquemos a Dios que es amor. Pues ese es un error, que los puritanos antes de esta época sabían muy bien, y ellos lo que hacían era pregonar continuamente de la santidad de Dios, de la vida santa, apelar a la vida santa, porque cuando nosotros llegamos a entender lo que es la vida santa es cuando nos damos cuenta que no damos la talla. Cuando nos damos cuenta que insultar al hermano es lo mismo delante de Dios que asesinarlo, nos damos cuenta que realmente tenemos un problema dentro de nosotros mismos. Por eso lo primero que hace Juan, justamente con el tema de los gnósticos, es empezar a hablar, no de los gnósticos, sino empezar a hablar de que Dios es luz. Es lo primero que nos dice acerca de Dios. En el primer capítulo, los primeros versículos. Dios es luz, y lo que está diciendo no es que Dios es gnosis. Sí, por supuesto que Dios tiene todo el conocimiento, todo lo que queráis, pero cuando el apóstol está diciendo que Dios es luz aquí, lo que está haciendo referencia es a la santidad de Dios, lo primero que todo. Entonces, los gnósticos lo que hacen es empezar por el hombre, la potencialidad del hombre. El hombre puede descubrir la verdad dentro de sí mismo. El hombre está capacitado, lo único que pasa es que tiene un problema de ceguera temporal, digamos. Hay grupos gnósticos que enseñan en sus reencarnaciones que cuando hemos bajado al mundo sublunar, a través de las distintas estratosferas atmosféricas y no sé qué, se nos ha ido poniendo capas cósmicas encima, que son las que encierran nuestra alma. ¿A que suena muy rollo todo esto? Pues esto es gnóstico. Y todas esas capas hacen que caigamos en un completo olvido. No sabemos de dónde venimos cuando resulta que nuestra procedencia es divina, viene de Dios. Y tenemos que quitarnos esas capas. Por eso las influencias astrales y los horóscopos y todas esas cosas influyen en el hombre. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ir rompiendo esas capas y saliendo, descubriendo el hombre interior que tenemos dentro. Eso es empezar por el hombre. Eso es basarse en el sentimiento. La fe no se basa en el sentimiento. La fe se basa en los hechos históricos y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que vino en carne. Por eso Juan tanto alusión hace, que parece tan pesado, pero Juan es muy buen maestro. Y Juan lo que hace enseguida es saltarse la diplomacia y directo al grano. Está diciendo lo que hemos tocado, materia, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros... Eso es lo que os anunciamos. Y además os anunciamos lo que es desde el principio. ¿Y qué es lo desde el principio? Que Dios es santo, Dios es luz. Esa es la primera enseñanza que empiezan a presentar para enfrentarse con los gnósticos. Como veis, Juan no entra al trapo, diciendo,
¿Qué barbaridades enseñan estos gnósticos? ¿Cómo va a ser? Si el hombre en realidad tiene un problema, que es un pecador y no sé qué. No. Él empieza hablando de Dios. Y a partir de ahí habla de Dios, empieza hablando de Jesucristo, venido en carne, y luego es cuando empieza a hablar del problema que tenemos del pecado. A partir del versículo, pues, básicamente, del capítulo 1, versículo 8, podríamos decir. Capítulo 8, a partir de ahí empieza hablando ya de la necesidad de la doctrina de la expiación, de la obra de Jesucristo venido en carne, etcétera, etcétera. Ya os he pintado más o menos, os he hecho un esquema de qué creían los gnósticos en el primer siglo cuando el apóstol está escribiendo a la iglesia. Si avanzamos un poquito, en el siglo II, como os digo, hay un boom, y llegó incluso a hablarse de una época de oro del gnosticismo dentro del cristianismo. Alguno incluso llegó a ser candidato a obispo de Roma, casi nada. O sea, fijaos si llegó a intrincarse dentro de la iglesia el gnosticismo. Luego se le declaró herejía, etcétera, etcétera, hubo una lucha, y al final del siglo IV parece que se erradicó, digo parece, pero no se erradicó, jamás desapareció el gnosticismo. Y de hecho, luego a lo largo de la Edad Media, con los cátaros, como os he dicho antes, pues planteó problemas serios otra vez dentro de la iglesia. No solo dentro de la iglesia católico-romana, que es la que básicamente se enfrentó a ellos con la Inquisición, Tardó 20 años en erradicarlos. Básicamente empezó con no mucho éxito la Inquisición, pero al final parece que los arrinconaron ahí en los Pirineos a los cátaros y acabaron con ellos. Pero mirad lo que enseñaban los cátaros y así veréis cómo hay algunas notas comunes que han perdurado a lo largo de los siglos. En primer lugar, ellos no se decían ser cátaros, ellos se decían ser cristianos. Otra vez se ponía el nombre de cristianos. Y ellos lo que hacían era frente a la iglesia usurpadora. En eso tenían razón, porque ya sabéis que la iglesia católico-romana de la Edad Media, bueno, a lo largo de... pues ya sabéis que los problemas que presenta. Entonces, parece que en principio caen simpáticos y todo, Fíjate, estos se presentaban contra ellos. De hecho, ellos repudiaban las prácticas religiosas y rituales de la iglesia de Roma. Ellos apelaban a una vuelta a las escrituras. Cuidado, yo no digo que los gnósticos no usen la Biblia, Lo que sí que es verdad es que pueden coger un versículo nada más, olvidarse del contexto y en ese versículo basar toda su elucubración y sus historias. Eso les gusta mucho a los gnósticos, por ejemplo. Y eso también nos suena, coger un versículo nada más y empezar, pues las sectas muchas surgen así. Pues ellos decían que había que reivindicar una vuelta a la vida ética, no podían mentir, hacían votos de pobreza, parece que iba bien la cosa. Lo que ocurre es que por supuesto rechazaban la jerarquía católico-romana, eso estaba muy bien, pero lo que pasa es que también rechazaban la mayoría de los sacramentos, rechazaban el sacramento del matrimonio, de la penitencia, eso también lo hacemos nosotros, pero también rechazaban el del bautismo y especialmente, y esto ya nos pone sobre la pista los grupos gnósticos, el de la Santa Cena. Porque, hombre, Jesucristo en carne, esto es mi cuerpo, esto no puede ser. Entonces, la Santa Cena de ellos nada. Y en el plano doctrinal podemos decir que ellos también tenían esta concepción dualista. En esta concepción, pues, nosotros, básicamente, los hombres, éramos ángeles caídos. Éramos ángeles que fuimos encerrados en cuerpos materiales creados por Satanás. El mundo de la materia lo creó Satanás. Muchos grupos gnósticos hablarán del demiurgo, que asocian con el Jehová del Antiguo Testamento. Luego el Jehová del Antiguo Testamento es el demiurgo, que es el malo, porque crea la materia, y lo material es lo malo. Por tanto, hay una nueva interpretación de todo el Antiguo Testamento. Toda la ley del Antiguo Testamento procede del maligno, digamos. De hecho, Caín entonces fue el primer rebelde al demiurgo. Es un héroe, porque se enfrenta contra las leyes puestas por el demiurgo. Adán y Eva vivían en una especie de jardín encantado, cegados, ignorantes de la gnosis y de todo, que estaban allí pues prácticamente pues como borreguitos. Eso es como ellos presentan la reinterpretación bíblica de todas estas historias. Como os decía, los cátaros, por ejemplo, eran muy afines a todo esto. Y ellos hablaban de que nosotros básicamente somos ángeles encerrados en cuerpos materiales y que para ser salvos necesitamos salir de estos cuerpos. Y Jesucristo lo que hizo fue venir para una doble misión. Un Jesucristo extraño, ahora veréis. La primera es arrancarnos del olvido, que como ángeles teníamos.
Es decir, sacarnos de esta esclavitud del reino material y las leyes del Jehová del Antiguo Testamento, del demiurgo, que nos tiene esclavizados. Y Jesucristo es un avanzado que nos llamará a la gnosis, ¿vale? Y la segunda misión era darnos el sacramento de la salvación, que ellos llamaban el consolamen, que venía por la imposición de manos. Es un bautismo de fuego y de espíritu, no de agua, porque el bautismo del agua ellos lo rechazaban. Es un bautismo de fuego y del espíritu. Entonces, por la imposición de manos, tú recibías ese consolamen que te permitía ser salvo. Pero si no lo recibías, si te morías antes, no hay problema, porque en tu siguiente reencarnación tendrías otra oportunidad. Esto también es muy gnóstico, las reencarnaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, si fallo en esta vida, tengo otra oportunidad. Si fallo en la otra, tengo otra oportunidad. Y no pasa nada, porque al final todos seremos salvos. Con lo cual, también niegan la existencia de la doctrina de la condenación, del juicio y del infierno. No existe para los cátaros. Y para nuestros gnósticos tampoco, efectivamente. Bien, ya sabéis que esto, pues los cátaros fueron erradicados, pero estas creencias han quedado a través de la alquimia en la Edad Media, grupos masones, los Rosacruz, que también arrancan de esa época, que todavía hoy perduran. Todos esos han rescatado estas doctrinas y cada uno de su manera pues lo ha presentado. Yo, como va quedando poco tiempo, voy a ver si nos da tiempo y os presento por lo menos la página de los, no sé si de los Rosacruz. Los ácaros siguen todavía, ¿no? ¿Los qué? Los ácaros siguen todavía. Los ácaros, sí, si no echas sprites en las camas y eso, es malo. Pero los cátaros, si te refieres a los cátaros no existen, que yo sepa, Pero mirad que, bueno, los cátaros, fijaos que los cátaros es un nombre, pero, o sea, hay también en la Edad Media muchos grupos afines, Por ejemplo, los de la región de Albi se llamaban los albigenses, que os sonarán también. Los albigenses, los cátaros, los bonón, había muchos nombres, habían muchos nombres, cada uno con sus enseñanzas particulares, pero básicamente todos tenían esta concepción dualista gnóstica, que era herética y que es herética todavía, de hecho. Yo tengo aquí una página, bueno, de los Rosacruz en concreto, porque todavía existen, los cátaros no encontraron una página en internet, supongo que con la Inquisición ya tuvieron. Pero existen todavía, porque quería decirte que existen. Las creencias cátaras han perdurado a través de muchas formas, por ejemplo los Rosacruz también. Pero los cátaros como grupo en sí, yo no me atrevo a poner la mano en el fuego, porque hay miles de sectas, cualquiera se pone pero vamos, que yo sepa no están, fueron el último castillo en el que resistieron porque ellos tenían alianzas políticas también con los duques, que había intereses políticos también, Hubieron señores feudales que los apoyaban, se enfrentaron a la iglesia de Roma con sus ejércitos, hubieron durante 20 años una gran devastación por toda la zona de Francia del sur y por otras partes de Europa, llegaron incluso a Bulgaria, los cátaros, pero acabaron con ellos, en los Pirineos, que yo sepa, era el último castillo, que se llama Montsegur. Yo de Montsegur. Sí, de Montsegur. Bueno. A ver, ¿dónde están? Clase 2. Aquí. Mirad, los Rosacruz. Ahora vamos a ir de la Edad Media a hoy, ¿vale? Ahora saliste de la puerta y aquí están, bueno, aquí en Las Palmas, que se extienden por toda España, pero aquí están los Rosacruz. Ellos se presentan con una cruz, qué maníaco, con una cruz y una rosa, y en algunos lugares pues con varias rosas. Yo solamente he visto el de la cruz con una rosa, no sé si lo ves, me parece que no, ¿verdad? Mirad, este es el Imperator, con su delantal, con su escudo, y ellos se presentan en la página de esta manera. Saludos del Serenísimo Imperator de la Orden Rosacruz. Estos son españoles, Yo no me he ido ya ni a México, ni a... Bueno, he estado en México a través de internet y he visto conferencias que hay sobre grupos y tal y todo eso, pero esta es de España. Saludos, Buscador. Bienvenido a las páginas de información de la Orden Rosacruz, una hermandad consagrada a la verdad y dedicada a la transmisión del conocimiento. Vais a ver el hincapié que hacen en el potencial de la mente, en el potencial del hombre, en vez de pensar por la santidad de Dios, como hace Juan en la epístola, ellos lo que hacen es siempre al hombre, El esfuerzo propio es el que nos va a salvar, ¿vale? Entonces, ellos son una escuela de luz y de perfeccionamiento en el cual sus miembros, por medio del estudio progresivo y la aplicación práctica de lo que aprenden, además de convertirse en maestros, con mayúscula, de su propia vida, y arquitectos, con maestros, en mayúscula también, de su destino, van incorporando a su personalidad los ideales más elevados y éticos de la existencia, no sé qué, no sé más. Bueno, el símbolo de la Rosacruz está aquí. Ellos, aunque no se sabe realmente desde cuándo arrancan los Rosacruz, yo lo más serio, entre comillas, bueno, no sé, porque es muy elucubrativo todo,
creen que parten de la Edad Media, pero ellos se remontan a la noche de los tiempos, sus orígenes, por supuesto, ¿vale? Para darle más... A mí más bien me recuerda a los masones. Es que es algo indispensable en los masones, la reunión que los masones también tienen... En realidad los masones entra todo, ¿vale? Pero los masones abrazan todo tipo de religiones y todo tipo de movimientos esotéricos. Entonces estos son pues hermanitos. Bueno, esto son en cuanto a Rosacruz. Y os quiero enseñar de la iglesia gnóstica antes de acabar la clase, porque ya es la hora, por lo menos, a ver si lo encuentro. Iglesia gnóstica. Yo tenía una foto de Samael que estaba, lo que pasa es que la perdí, no la volví a encontrar. No, y la busqué y no la volví a encontrar. Que él se presentaba como el Cristo Samael, se presentaba así delante de sus creyentes, y es una foto que me impactó mucho, porque estaba así, el Cristo Samael hablando a las naciones y no sé qué. O sea, es uno que se presenta como el Cristo, como nuestro Señor dijo, cuidado que muchos vendrán en mi nombre, etcétera. Pues este es uno contemporáneo, bueno, murió en los 79 por ahí, creo que murió, pero es uno de los muchos anticristos que os voy a presentar a lo largo de las clases. Sabes que lo lamento, pero solamente voy a poder presentar una foto. Bueno, básicamente lo que enseña la iglesia gnóstica hoy, y con eso vamos a concluir, lo voy a decir muy rápido, es, pues otra vez creen en la doctrina de la reencarnación. Ellos creen que la iglesia es la iglesia trascendida, no es la que vemos visiblemente, y que para ver esa iglesia hay que viajar en cuerpo astral. Luego tienen comunicación con el mundo de los difuntos, puedes tener, si tienes ese viaje astral, puedes tener comunión con Dios directamente, con los muertos, y sin morir por ello, etcétera, etcétera. El Samael por ejemplo, se presentaba como una de sus muchas reencarnaciones. Él había sido Julio César, un soldado de Alejandro Magno, había sido Dalai Lama, y muy curioso, él era un extraterrestre en Marte, que era una especie de pues líder allí en Marte, que se llamaba el regente de Marte, y él había venido al mundo a traernos esos principios del regente de Marte para iluminarnos y guiarnos a la gnosis y a la salvación, ¿eh? Como veis, y las caras que me ponéis, pues no cambia mucho, cambia un poquito las formas, pero no cambia básicamente el trasfondo gnóstico que tienen todas estas corrientes. Bien, y con eso lo vamos a dejar aquí para respetar un poquito la hora. Si queréis comentar alguna cosa, o os quedáis con la gana de alguna duda que os haya quedado, o si he ido rápido o lo que sea, decídmelo ahora y trataremos de... ¿Crees que podemos amar las cosas del mundo, los de la iglesia? Como poder. Que tenemos que acabar, Juan, no me hagas preguntas tan... Yo quiero decir preguntas más concretas, más... Fáciles. Más... Tiene todo menos, el que tiene menos, a lo mejor amará. Bueno, pues queda claro más o menos lo que creen los gnósticos, ¿veis? Hemos hecho un repaso a lo largo desde el primer siglo hasta hoy, y más o menos el trasfondo veis que no ha cambiado mucho, aunque sí mucho las formas, y la forma de presentarse y todo lo que queráis, pero las ideas básicas, ese dualismo que tienen, ese principio del hombre, en fin, buscando el hombre. Hay algunos que predican incluso que el descubrimiento de la chispa divina dentro de nosotros tiene como meta y finalidad, la verdadera salvación consiste en fundirse con la divinidad, es decir, seremos dioses al final también, Bueno, hay para muchas corrientes, Pero ya más o menos sabéis que son los gnósticos, ¿no? No es exactamente lo mismo que el misticismo. Hoy hemos visto los gnósticos, y la semana que viene pues trataremos de ver un poquito los testigos de Jehová, que también tienen, aunque muchos lo ignoren, muchas conexiones con el mundo esotérico, Pero bueno, eso ya lo veremos la semana que viene.